Tamaño del Estado, una discusión nunca saldada en Argentina. El candidato Alberto Fernández promete crear 6 ministerios. El gobierno de Cambiemos repuso el ministerio vinculado con el sector agropecuario. La cuestión es, las provincias no quieren bajar impuestos, de acuerdo con las nuevas medidas del gobierno, el del IVA, el de ganancias, porque afectarían las arcas públicas. Y de acuerdo con información oficial, entre 2005 y 2015, la Administración Pública Nacional se engrosó en un 87% y el empleo público total del país creció un 42,5%. Cambiemos redujo el de la Administración Nacional en un 18%, pero se mantiene igual porque crecieron levemente las plantas municipales y provinciales. Estamos con Aldo Abraham, economista, bueno, un hombre muy acostumbrado a pensar estas cuestiones para analizar el tamaño del Estado en Argentina. Gracias, Aldo. Un gusto estar acá. Sí, la verdad. Bueno, es que, el problema del empleo público es un problema casi endémico de la democracia en Argentina. es un problema, es un problema muy serio. Es una de las razones por las cuales este país vive en decadencia. Es usual escuchar hablar a los que gobernaron antes de que no, que el Estado no es un problema. Y yo les recordaría que a partir del 2011 pasó el tamaño del Estado, la proporción del 38% de la producción total del país y no creció más. No creció más durante todo el segundo periodo de Cristina Fernández de Kirchner. No creció más durante... No entendí el indicador. ¿Cómo claro, es? 38% de la producción total del país, que se llama PBI entre los economistas. Pasó ese porcentaje y a partir de ahí la Argentina dejó de crecer. Para que la gente lo pueda entender, esto es como si vos tuvieras un corredor, ¿sí? Con una mochila en la espalda y mientras va corriendo la maratón vos le vas metiendo piedras. Claro, va a llegar un momento en que ya no va a correr, va a empezar a caminar, va a llegar un momento que se va a arrastrar y cuando le pongas una piedra más, si le seguís poniendo piedra, va a llegar un momento que va a colapsar y es lo que nos viene pasando desde 2012. ¿Esas piedras son empleados públicos, son impuestos? ¿Cuáles son esas piedras que el Estado le pone al crecimiento del PBI? En realidad son empleados públicos, pero también es aumento del gasto, ¿no? El gasto despilfarro, casi te diría, de gasto público, y obviamente ese gasto de alguna u otra forma siempre recae en el sector privado. Es cierto que la presión tributaria en la Argentina es infernal. Una persona que trabaja en blanco y que no alcanza a pagar impuestos a las ganancias, con su sueldo, hoy trabaja más o menos la mitad del mes para el Estado. Y estamos pensando que esa persona puede llegar a fin de mes. Olvídate, no va a llegar nunca a fin de mes. Y alguien te podría decir, bueno, saquémosles impuestos a la gente y se las pongamos a las empresas. La Argentina, entre 190 países del mundo, está en el puesto 21 entre los que más exprimen a sus empresas con impuestos. Conclusión, 178 países del mundo le ofrecen a argentinos y a extranjeros mejor trato impositivo y nosotros estamos todavía soñando que van a invertir acá. Olvídate. Ahora, Aldo, a ver, hay muchas cuestiones que se conjugan y que son interesantes. Por un lado, están estos niveles de carga impositiva que van a las arcas del Estado y hay un 32% de pobres en Argentina, que en la población infantil y adolescentes supera el 40%. Entonces, ese Estado que está recibiendo todos esos fondos debería estar destinando esos fondos para paliar la pobreza. ¿O la pobreza es causa de que esos fondos sean tan grandes? La pobreza es causa de que el Estado es muy grande. Si vos tenés un sector ¿Cómo es productivo, esa relación? y porque si vos tenés un sector productivo que por la presión tributaria, entre otras cosas, porque hay otros factores que también colaboran a que no se invierte y no se produzca riqueza en la Argentina, no genera empleo, no invierte y no genera mejores salarios para la gente, evidentemente lo que vas a tener es cada vez más pobres, ¿no? Porque evidentemente la población sigue creciendo y si nadie genera empleo digno, productivo, con buenos salarios, y bueno, evidentemente esa gente va a terminar en la pobreza porque no va a tener empleo y va a tener que ser asistida por el Estado. Aquí hay que romper ese círculo vicioso que hemos armado los argentinos, en el cual cada vez el Estado más grande, como el Estado es más grande, le saca recursos a través de los impuestos al sector productivo, pero además le saca crédito, porque ni exprimiéndolo resulta que logra pagar todo el gasto. Eso hace que se achique el Estado, el sector productivo,
deja gente en la calle y en la pobreza, entonces los políticos generosos de nuestro país los toman adentro del Estado o los asisten, agrandan más el Estado, vuelven a aumentar la carga sobre el sector privado productivo, lo vuelven a achicar y ese es el círculo vicioso que nos ha llevado a la decadencia que estamos viviendo hoy. Ahora, en el mediano largo plazo, la generación de empleo genuino es lo central, ¿no? Para sacar Totalmente. a los argentinos que están en los niveles de pobreza fuera de la pobreza. En la coyuntura es necesario asistirlos, también hay una responsabilidad del Estado en la creación de esa pobreza. Sí. Entonces la pregunta ahí, Aldo, Sí. es, ¿el problema es que el Estado es grande e ineficiente y entonces debería ser un Estado más chico y más eficiente o de este tamaño y más eficiente? No, debería ser un Estado más chico y más eficiente, cosa de que la carga sobre el sector productivo sea muchísimo menor y eso le permita crecer e ir tomando esta gente que antes no tenía empleo, Sí. que estaba en la pobreza, y resolverle el problema como corresponde, dándole un empleo digno, no un plan asistencial. Bien. Pero fíjate cómo Sí. funciona la política en la Argentina, ¿no? Los gobernadores de las provincias, como vos comentabas hace un rato, se quejaron luego de haberse pasado toda la campaña reclamándole al gobierno nacional que aliviara a los sectores que estaban más Sí. afligidos, ¿sí? Ahora están diciendo no, ahora que dieron las medidas para ayudar a la gente, como eso implica una pérdida de recursos para ellos, ahora están quejándose. Sí. Ahora, ¿vos sabías que las provincias hoy tienen niveles récord de participación en el total de la recaudación a nivel nacional? Nunca tuvieron en los últimos 20 años tanto porcentaje, tanta porción de la torta Claro, bueno. de la recaudación nacional. Bueno, la ¿Vos Corte sabías? decidió la reposición del 15% a 3 provincias Sí, y el gobierno además la el extendió pacto a la fiscal otra. les dio más Claro. recursos todavía. ¿Sí? ¿Vos sabías que, aprovechando que se bajaban los impuestos a nivel nacional, las provincias aumentaron la presión tributaria sobre sus ciudadanos y hoy están en niveles de vuelta récord de presión tributaria? O sea, cómo nos exprimen las provincias y los municipios a los ciudadanos, y no pueden resignar, después de haber reclamado ese alivio, un solo peso. ¿Por qué? Porque a ellos no les interesa si la gente está bien o mal. Lo que a ellos les interesa es poder justamente hacer asistencialismo, ¿no? Aldo, una última cuestión. En el mediano y largo plazo es interesante ese círculo virtuoso de la producción y del Totalmente. empleo. En el presente es necesario, insisto, asistir a los pobres. Si el Estado se achica, ¿con qué recursos los atiende? Si se achicas en términos de esto recaudación fiscal. Claramente no es un proceso que se haga de un día para el otro. Claro. Nosotros tenemos un programa, por ejemplo, de 2 años para el Estado Nacional que se puede replicar en los estados provinciales y en los cuales ninguna persona se queda del sector público, se queda sin un ingreso durante esos 2 años y sin embargo achicamos el Estado, sin embargo achicamos el gasto, lo reformamos de tal forma de que deje de serle útil a la política y pase a serle útil a la gente. Bien. ¿Sí? Y obviamente en la medida que vos vas mejorando esto, lo que vas haciendo es cada vez más chiquito el Estado, vas permitiendo que crezca el sector privado, productivo, y vas pudiendo generar un pasaje de gente que hoy tiene planes asistenciales, y eso no es muy digno, Bien. a un empleo digno y productivo. Muchísimas gracias, Aldo Abrán, por Gracias a estas vos. precisiones. Llegamos al final de la repregunta Noticias a Fondo con los temas que importan, las entrevistas claves en profundidad. Sigue ahora Julián Weich con Noticia y Media. Muchas gracias, buenas tardes, hasta mañana.